Seba, Hola, ¿cómo estás? querido. Hola, Edgardo. Un Bueno, gu- un gusto, un honor tenerte acá en este espacio que llamé Abrazo Consciente. Cuando terminé de abrazar bien la conciencia, dije, es bueno crear un espacio donde pueda contar mi experiencia y todo lo que son bioexistentes puedan transmitir y poder una semillita que empiece a germinar, que empiece a crecer y que le cambie la vida, que nos cambió, como constantemente estamos transformando esa vida nuestra y todos los consultantes que nos vienen a contar también partecitas nuestras. Yo quiero que te presente quién sos, cómo, eh, sé que estás de vacaciones, pero para nosotros es una vacación, el existente vive en una vacación constante donde ve toda su realidad prendida y va tomando esos datitos que nos llenan a nosotros. qué lindo esto que compartís. Yo quería agradecerte. Para mí es un honor hoy estar acá compartiendo este instante tan lindo, tan semilla, bien como vos decís, ¿no? Y tan ligado, pienso, a la economía, ¿no? Los instantes semillas que vamos plantando para que en el futuro suceda aquello que deseamos y pasarlo por arriba, ¿no? Y como decimos, las vacaciones para un consultor en bioexistencia consciente es todo el día. Mientras uno se dedique a hacer esto, estamos de vacaciones, estamos en ese tiempo de ocio tan lindo que aprovechamos a hacer eso que tanto nos gusta. Entendiendo que muchas veces, y seguramente has transitado por eso, en tus emprendimientos, en tu trabajo y demás, antes de conocer la existencia consciente, uno esperaba que llegue quizás o el fin de semana o las vacaciones y eso para quizás dedicarse un tiempo a uno. Y hoy ese tiempo nos estamos dedicando continuamente a uno, al ser que somos, comprendiendo que cada vez que tomamos conciencia, que acompañamos a alguien a descubrir los dolores que hoy que crean su realidad, en realidad estamos hablando a nosotros. Es desde ese egoísmo tan sano y tan lindo de donde vamos a crear un universo tan bello. Bueno, mi nombre es Edgardo, así como dijo Seba, Edgardo Ismael Nordstrom, consultor en mi asistencia desde el 2021, 22. Previamente hice algunos pasos como consultante por otros lugares hasta que llegué acá a Humano Puente, a un consultor en existencia consciente y ahí fue donde encontré las respuestas que me venía, a las preguntas que me venía haciendo desde mi juventud. Tuvieron que pasar más de 20 años para poder encontrar esas respuestas, porque entiendo también que preguntas, quizás uno no se detenía o no se ponía en esa búsqueda, pero como esto es tan lindo y vamos creando aquello que necesitamos para encaminarnos hacia ese lugar más óptimo, más evolutivo, más profundo, de la conexión con el ser que somos, donde nos detenemos a escuchar el pulso del alma, aquello que nos quiere contar. Y nada mejor que esto sea a través de un síntoma que se presenta en la biología y que te llena de más dudas todavía, de más preguntas. ¿Cómo llegué a Humano Puente? Bueno, en todas esas preguntas que empezaron ya desde mis 18 años y demás, y no encontraba respuestas, no, la realidad me parecía algo totalmente ilógico en algún punto, en la forma que lo llevábamos adelante. Y ahí ya tuve algún destello de mi síntoma, que es el síntoma que atravieso, que es la diabetes, donde hizo su primera aparición. Luego comprendí por qué había aparecido en ese momento, entendiendo que la diabetes nos viene a hablar del amor malentendido, de cerrarme al amor,
bueno, todo eso que abarca la diabetes, yo digo que es uno de los síntomas como que tiene tantas aristas para trabajar y tantas, nos va a llevar a tantas tomas de conciencia que digo, me permitió conectarme muy rápidamente con esas respuestas y entender que soy el creador de mi universo. Más allá que a veces duela y nos ponga en un lugar de una decisión. Pasa que ya al tener la información, al ya comprender que somos creadores, no podemos salir de esa responsabilidad absoluta que tenemos que adoptar, porque si queremos hacer una experiencia linda, profunda, donde haya un equilibrio o lo más cercano a un equilibrio en nuestra vida, donde podamos ver que nuestro universo florece y que nuestras relaciones, nuestros seres queridos y todo lo que vamos creando alrededor esté lindo, no queda otra que asumir esa responsabilidad. Bueno, y como no podía ser de otra manera, me creé una sobrina que tomó una consulta en biodecodificación, que además se la habían regalado, ni siquiera fue La por bien méritos espera. internos, sino como que se sintió, digo, obligada. En realidad, su abuela que había probado le regala una consulta. Y ella que, bueno, había nacido con distintos síntomas ya desde su primer momento, que eran los que estaba transitando su madre, hoy los comprendemos, pero y desplegando ahí un universo para también transitar un camino de conciencia, que ella lo está haciendo, comenzó nuevamente, luego de haberse tomado unas vacaciones, que a veces son necesarias porque es mucho lo que uno Lo, profundiza. lo que uno Hay va, que, tal cual, uno va desplegando ahí, va tomando conciencia de, che, esto de dónde está saliendo de mí, y es una exacto. responsabilidad muy grande. Bueno, en plena pandemia, un síntoma también de una eh, hernia de disco, hernia, protusión. Sabemos que eso nos está también trayendo unas historias y algo para comprender y para sanar. Eh, contar bueno, en plena pandemia me empieza a atender, yo empiezo a mejorar, pero ya de entrada me había llamado la atención cómo había sido su abordaje, ¿no? Directamente desde preguntas, habíamos estado una hora, ponerle media hora charlando de mi vida y demás, y me llamó mucho la atención. O casualidad su esposa era biodecodificadora, y comprendiendo, me había creado un universo tan perfecto donde mis médicos que me acompañaban en este tránsito de la diabetes me decían que mi diabetes era rara. Y yo pensaba, digo, ¿cómo puede ser que un profesional de la salud me diga que mi diabetes es rara? Digo, yo concebía que ellos tenían que tener todas las respuestas para aquello que uno va transitando, porque uno Que, comprende que, bueno, que- aquel que estudia va a que- tener las respuestas para todo eso, que me tiene que dar la solución el de afuera tal cual, con tal cual. este tiene la fórmula para que yo esté bien y me va a dar, mañana voy a estar bien. Y chao, me olvidé de todo, me olvidé del síntoma, me olvidé. Exactamente. Y es más, también me había hecho mucho ruido esto de, no, te voy a medicar por las dudas de que si yo tengo, digamos, otros síntomas asociados, no los tenía, digo, ¿por qué me voy a medicar? Mismo entendiendo que en los prospectos médicos aquella medicación a la que uno accede, hay un montón de contraindicaciones, digo, pero yo voy a tomar esto y corro el riesgo de que, digo, acá hay algo, hay una incongruencia, hay algo que no está funcionando. Eh, bueno, dije, no, digo, ¿qué pierdo con hacer esto? Nada, será una prueba. Digo, me gusta afrontar desafíos, resolver problemas y esas cosas. Digo, bueno, yo voy a Sí. probar. Total, estábamos en pandemia, online, se podía hacer. Y luego de tomar esa primera consulta, la primera consulta me pareció que estuvo bueno. Digo, wow, las cosas que había, poder ver algunas cositas, destellos del síntoma. De hecho, empecé trabajando la hernia de disco en ese momento, y desde la biodecodificación se atendía en una sola consulta un síntoma.
hasta ahí abarcaba, ¿no? Nuestra vida contemporánea, nuestro presente. Y cuando trabajo la diabetes, nada, me encuentro con una bomba, me encontré llorando como el niño de 6 años. Yo creía que había sido, y en realidad ese niño de 6 años estaba tan presente en mí que eso me pareció totalmente disruptivo y logré entender que ahí había una punta de algo nuevo, de una paz interior. Porque fue eso, ¿no? Cuando nos chocamos y nos pasan estas cosas, cuando nos chocamos, digo, con la bioexistencia consciente o con cualquier otro tipo de acompañamiento, sí, vamos a decirlo espiritual, entendemos que es toda la vida, para que hace el camino espiritual o no, toda la vida es un camino espiritual. Es según uno como lo tome y el aprendizaje que vaya haciendo, siempre va a terminar siendo espiritual, porque el día que trascendemos, vamos a ver la película de nuestras vidas, ahí vamos a comprender aquello que quizás no pudimos comprender o nos embarcamos en otras cosas que no nos pudieron permitirnos meternos en ese camino interior de autoconocimiento. La oportunidad siempre está, nunca es tarde, y hasta el día por de luz. decirlo, de nuestra muerte, de ese instante, del último suspiro, Yo vamos tengo, yo tengo por a ahí comprender. dos consultantes que tienen 63, 60 años. Y voy a decir, qué bueno, qué valiente que venga, que tengan ganas de que pueden cambiar el timón de su vida, que puedan darse la oportunidad de poder trascender ello y verla distinto, ¿viste? Tal cual, porque no es lo mismo transitar una vida con una incertidumbre y un dolor que transitarlo comprendiendo el para qué estoy haciendo esta existencia y no caer en el sufrimiento, porque el dolor siempre va a aparecer, es parte de nuestro pulso de vida, nuestra HAIU es ese dolor, es lo que nos garantiza venir a hacer esta experiencia sensorial con el universo que abrimos. Entonces el dolor siempre va a aparecer por ciclos, va a aparecer por secuencias, va a aparecer por patrones, eso lo tenemos garantizado, el tema es cómo afrontamos eso, porque la bioexistencia consciente nos va a permitir este camino interior nos va a permitir que tengamos las herramientas para que cuando vuelva a suceder, sepamos de dónde lo estamos creando y que la acumulación de dolor por la cual se va a presentar sea mucho menor, porque al trabajarla, y sabemos perfectamente que cuando vamos a expresar en consultas la emoción salvaje kinestésica, que es ese dolor que nos guardamos, ese dolor que está tan ligado a la biología, a lo natural, al animal que fuimos, nuestra vida cambia no solo desde el hecho de que cuando estamos y afrontamos nuevamente esa situación, la afrontamos en conciencia, pudiendo pensar, pudiendo resolver y que no nos lleve puesto ese cólera interno que está atado a todas las expresiones que no hicimos en nuestra vida y que además no hicimos en todo este árbol ancestral que desplegamos que nos garantiza la experiencia que estamos haciendo. Así que bueno, comencé, digamos, transitándolo desde ese lugar, haciendo algunos talleres en pandemia a través con esta gran maestra que me creé en ese momento para transitar esos principios, esos pasitos. Y como no podía ser de otra manera, luego cambié de consultora con otras herramientas que tenía, numerología y demás, pero siempre era como que faltaba algo más, como que siempre faltaba algo más. Y como no puede ser de otra manera y que uno es creador y cuando tiene ese pulso y empieza ese trabajo interior y todo su universo empieza a cambiar, me creo una persona muy cercana que era consultora en bioexistencia consciente, era una consultora de humano puente. Que es más, digo, fíjate qué lógico que mi síntoma, el que yo atravieso fuertemente es la diabetes y lo que vengo a resolver son todas esas historias y la relación que uno tiene con el alimento que yo pude revertir y empezar a tomar conciencia también en el lugar desde donde me alimentaba y mis elecciones. Ella era la profesora de cocina de mi hijo menor, que era pastelera. Se dedicaba a todo lo dulce, digo, Todo lo dulce, qué lógico, acá tenés, tal Edgardo. cual, O lo ves, exacto.
o lo ves como una pastelera o lo ves como algo de amor, algo, como depende Tal cómo. cual, ¿Eh? exactamente, es más, el logo de su emprendimiento, más allá que atendía en consulta, era Dulce Lola, ¿no? El dulce ahí, era perfecto y sincrónico. Y en ese momento yo había entrado en una crisis porque digo, che, acá faltan cosas. Era como que, de hecho, las consultas se habían trabado, se había cortado la luz. En medio de la consulta mi hijo me había abierto la puerta cuando yo le había dicho que no, sabemos que todo es perfecto y todo tiene un sentido, que era para demostrarme que todo esto funciona, porque es el hecho de cerrar los ojos y meternos para adentro, eso ya es un montón. Eso nos permite conectar con nuestra esencia. Y ella me pasa un video de Pablo en el que yo me pongo a verlo y me hace muchísimo ruido, ¿no? El estado de paz que Pablo transmitía, de felicidad en ese video, claro, para alguien que viene a transitar la diabetes, que no se puede abrir al amor, a esa felicidad, a esa paz interna, nada, en primera instancia me generó como un rechazo, pero internamente mi pulso me decía, che, volví a escucharlo, no te pierdas eso, porque ese estado de paz, si él lo logró, y sabemos como consultores y creadores del universo que si tenemos alguien en nuestro universo que logró algo, nosotros podemos hacerlo, y no solo eso, sino que superarlo. Eh, Así que me senté nuevamente, lo puse y ahí empecé una maratón de videos que fue interminable porque era ver el video una, dos, tres veces. Creo que los 7 videos estos de Mepai, donde Pablo habla de toda la lógica de la existencia consciente, no sé, lo vi infinidades de veces porque aparte mi alma, mi espíritu estaba como abierto a todo eso, a encontrarse con toda esa información que después de todo el tránsito que uno va haciendo, dice, "Ah, no, claro, lo creé yo, ¿no?". Así que nada, ahí empecé mis primeros pasos, también tomando conciencia de dónde creaba mi realidad, pasando por mi propia noche oscura del alma, donde, che, no decidiste nada en tu vida, todo lo que desplegaste las tomaste desde tus ancestros, y ahí entré en una crisis que me duró una semana donde me sentía como, che, no hiciste nada en tu vida. Todas las decisiones las tomaron tus ancestros. Pero como uno no se detiene y sigue profundizando y demás, tomé conciencia y digo, claro, no, pero para mis ancestros soy yo. Yo desplegué su universo y tomé decisiones que llevaron por distintos caminos, quizás biológicamente correctos y Bueno, biológicamente incorrectos, donde algunos llevaron quizás a la muerte y otros dieron vida. Y dije, para, si yo soy esas decisiones, si yo tomé esas decisiones, acá estoy tomando decisiones de la sabiduría aprendida ahí. O sea que sí estoy tomando mis decisiones. Y ahí fue como encontrar, ¿no? Ese principio de paz de donde, che, pará. Yo vengo a hacer esta experiencia desde un lugar, asumiendo que creé un universo de ancestros que me garantizan que hoy la experiencia se para adelante y que yo tengo las herramientas para poder resolver esos conflictos, poner en palabras, poder blanquear a cada uno sí, de decir blanquear no porque los vamos a limpiar, sino que vamos a comprender a las comprender la historias. historia para poder Exacto, transformarla y nosotros evolucionarla y no quedarnos en ese mismo dolor y verlo desde exactamente, donde viene. exactamente. Y, y digo, y como uno es creador de todo el universo, y empieza a trabajar en eso, empecé a ver cambios en mi realidad, tanto desde mi sentir, de mi predisposición para ciertas cosas, comprender cómo yo me relacionaba con mi núcleo interno, el desde dónde, por qué había eh, personas que quizás tenía una charla y por ahí una discusión, un cambio de parecer y me generaba una situación. Y por ahí con otra persona me generaba gracia y no me disparaba nada, ¿no? Y comprender a quién representaba cada uno y todo lo que uno tiene que ir trabajando ahí. Y que Todo también lo que no me esa gusta. persona, más allá que, exacto, más allá que muchas veces vamos a caernos, vamos a ir al pasto, vamos a enojarnos y demás, pero uno recobra el poder de, che, para, me levanto, me sacudo el polvo rápidamente y tomo conciencia de lo que me está mostrando y qué es lo que tengo que seguir trabajando en mí.
Eh, Así que bueno, nada. Y eso me llevó a, che, esto es una herramienta muy poderosa. Y Esto yo quiero hacerlo para mi vida. tu primer síntoma, porque a mí me pasó que yo arranqué cuando descubro, yo tenía una colitis ulcerosa a los 26 años, que me dijeron que era crónico, no tenía cura. Y mi primer consultora fue Sabrina Casal y me dice, ¿qué querés? Eh, ¿La colitis ulcerosa o economía? Y todavía no estaba en el pack de economía y todo. Y yo dije, economía, Sabrina, Sabrina, economía. Y vos pensás, pero ¿cómo? Y cuando te das cuenta de todo, ahí entendés la historia. Y vos, tu primer síntoma, ¿cuál fue y cómo lo Y encaraste? mi primer síntoma desde lo que es la vicencia consciente, porque en eh, las otras corrientes bio yo trabajé varios síntomas, comprendiendo un poquito, bueno, mi presente, pero digo, desde mi existencia consciente, mi primer síntoma fue la diabetes, empezar a trabajar esa diabetes. Y comprender, no solo en mi vida, las relaciones, desde dónde había elegido a mi esposa, por qué exactamente había elegido a mi esposa, que tenía una hija, yo la conozco a ella, ya tenía una nena de 6 años, eh, comprender que en realidad era, obviamente, ¿no? Una creación perfecta para solucionar los dolores de mi abuela, de mi abuelo, bueno, todo eso. Trabajé un ciclo un poco más corto, porque todavía no estaba el ciclo largo de consultas, eh, que estuvo bueno porque me permitió ver lo que un ciclo corto puede lograr y lo que un ciclo largo te puede traer como ese camino interior profundo, no porque el otro no sirva, sino que el otro está buenísimo, porque fue mi, mi llegada a Humano Puente, y poder pasar por todas las etapas de consulta, porque, digamos, pasé por todas las etapas de consulta y poder probar, digo, cada partecita y lo que me traía para el universo, ¿no? Para poder después comprender que sí, el ciclo largo es necesario porque uno tiene que trabajar mucho más profundo en cada etapa de consulta. Así que nada, yo trabajé primero diabetes, luego cuando terminé ese ciclo, que ya había hecho mis aperturas, había hecho el seminario de economía del creador, lo había hecho, fue mi primer desembarco en Humano Puente fue a través del seminario de la economía del creador, el que era online para el público en general. De hecho, el primer video que veo, eh, le digo a mi señora, che, vení, vamos a ver esto. Nada, nos pusimos a ver el primer video, nada, muy disruptivo. Ya que no sé si todavía se había empezado a hacer algo de consulta. Y salgo a la calle fuimos a caminar después de ver el primer video, a charlar y eso. Y paso a la esquina de mi casa, donde estaba pasando gente y demás, había dinero tirado en el piso. Mirá si no sería una confirmación De de la que, ese, exactamente, de que el camino era por ahí, ¿no? No solo eso, sino, no recuerdo yo qué tomas de conciencia hice en ese momento, pero uno empieza a desplegar y ver la relación que tiene con el dinero y la energía. Eh, eh, Luego de hacer ese seminario, ya con un pulso interno muchísimo más grande, donde mi alma no entraba en mi cuerpo, donde me brotaban las lágrimas por el deseo de convertirme en consultor y sentir por detrás de eso todas las memorias y las observaciones, los juicios ancestrales que no permitían que yo dé ese paso, pero con total convicción de que era el camino que tenía que llevar adelante. te desespera, Así, te desespera transmitir lo que tal uno cual. vive y vos ves que estabas de esa misma manera y que es tan simple, es tan sanador y que la solución la tiene cada uno. Y a mí cuando yo lo escucho a Pablo y te dice en uno de los primeros videos, mi mujer me pasa y me dice, mira, escucha, y dice, la solución no la tengo yo. No soy ningún maestro, no soy un gurú, no soy. Yo te acompaño
a que vos te descubras, a que vos tenés tu propio. Y cuando ves que eh, esa solución la tenés ahí adentro, que no podés ir a otro lugar y meterte, y vos decís, dale, metete, buscas toda la forma y cuando verdad nadie se te acerca porque vos querés. A mí también me pasó el tema de. Y hace unos meses es como que mi universo hizo, porque entendí que había cositas que yo no había, ¿cómo te puedo explicar? Quería, quería venir, 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 y a su vez cuando quería demostrar y me faltaba un pasito de demostrarme a mí ciertas cosas y ahí mi universo explotó de una manera que vos decís, wow, viste, te va mostrando, te va tirando y vos lo vas viendo. Tal cual. Sí, es, es muy sincrónico todo lo que va sucediendo a medida que uno o da los pasos o no da los pasos. Cuando no Exacto. damos los pasos, podemos observar cómo está trabado ahí. De hecho, yo lo veo en mi universo y muchas veces, a veces los pasos no están claros, pero son esos micros pasitos que te van a ir llevando y que te van a permitir ir viendo el camino que hay que tomar. Yo digo, este encuentro para mí es un honor porque digo, ayer estaba, digo, para conocer un poquito quién era Seba, digo, me puse a ver un vivo con detenimiento y escuchando, a ver qué me traía Seba a mi universo. Y Seba, como emprendedor de una constructora, mi historia es la construcción. Mi abuelo, mi papá tuvieron corralón de materiales. Yo digo, no, qué perfecto, digo, como inicio de año, y todo esto ligado a la economía, a la prosperidad, porque digo, el emprendimiento lo que te permite es acceder a Uy, eso. por Pero no eso. solo eso, sino digo, es perfecto que tengas una colitis ulcerosa y con un diagnóstico desde lo médico, que entendemos que es desde un plano mental y desde la materia, que ellos observan su realidad desde ese lugar y que para ellos llega hasta ahí y ese síntoma que aparece, esa colitis ulcerosa, va a ser crónica. Sí, va a ser crónica porque uno va a seguir acumulando dolores que además puede convertirse en otro síntoma mucho más fuerte y de mala fama. Y digo, mi primer caso biológico sanado es de alguien que se acerca a trabajar su colitis ulcerosa. Y luego de 6 meses de consulta, solo habiendo trabajado su línea contemporánea, de hecho Wow. empezó a olvidarse de tomar la medicación y demás, y digo, mirá, no, digo, bueno, la No, medicación tomada, se le cayó todo lo que te dice el médico, vamos a trabajar, es ese aspecto emocional, espiritual, que hoy hace que ese síntoma aparezca. Y a los 6 meses su médico le dice, mirá, yo no sé, pero estos estudios son perfectos, son de una persona sana que jamás tuvo el síntoma. Yo investigué un poquito más, porque digo, me llamó la atención eso esa devolución donde, che, es de una persona que nunca tuvo el síntoma. Y yo digo, ¿por qué? Entonces averigué con alguien, una chica que venía a consulta que era médica, le digo, ¿me podés explicar esta parte desde la medicina? ¿Por qué dice que no, que es de una persona que nunca tuvo el síntoma? Y dice, es porque no hay cicatrices. Pará, que la biología, sabemos que nos cortamos, y, ¿no? En la piel y nos queda una cicatriz. Yo tengo acá una cicatriz de un corte de un vidrio que me llevé por delante puesto, que el y- cuerpo ni siquiera manifieste, ni siquiera quede una cicatriz en una parte donde hubo una apertura de la piel y demás. Y comprender las historias, comprender cuando ayer escuchaba el vivo este que habías tenido con mi amiga Analía Bonavena y no, contaba lo de la colitis ulcerosa, enseguida tengo yo digo, me trajo el recuerdo de la primera escena que trabajo con mi consultante, era mi escena de las vacaciones anteriores. Era la misma escena donde él había sentido que ese núcleo interior, pues sabemos que la colitis ulcerosa habla de las guarradas en el núcleo interno, ¿no? En la familia que uno siente, era lo mismo que había sentido yo. Que si yo entendía que cada uno de los que estaba había querido dar lo mejor, pero yo lo había sentido como una guarrada.
porque me claro. habían cagado las vacaciones. Comprender y ir acompañándolo y ir encontrando todas esas situaciones, de todas esas guarradas que fue encontrando y expresando la emoción salvaje kinestésica, tan importante, esa emoción que uno se guarda, porque de hecho en la primera consulta cuando digo, bueno, no, no, me iría a tomar un café y le explicaría. Y yo digo, sí, bueno, pero eso no te va a sanar. Acá vos tenés que sacar esa bronca interna. Bueno, no me acuerdo cuál era la emoción. Creo que era bronca que se había sentido. Digo, decís, y permitirse empezar a expresar esa emoción y volverse un gran consultante, digo, ¿no? Son todos grandes consultantes porque cada uno va a proponer algo nuevo para nuestro universo. Digo, cada vez que se permitía expresar esas emociones en este espacio tan cuidado que proponemos, tan cuidado y sin juicio, eh, y hacerle sentir al consultante, ¿no? Que ese juicio desde nuestro lugar no está porque nos está contando nuestra Claro, historia. está Bueno, protegido y que, fue, fue, que fue la está, confirmación sí, si no, necesitaba más certezas, esa fue mira, una certeza muy fuerte. vos me decís diabetes y nombraste a tu papá, a tu abuelo. Eh, o sea, te vengo siguiendo, te escucho en el parque, te escucho con Pablo, te escucho, pero siempre por ahí como que yo no quería saber, no quiero saber nada de quién viene. Es como que, bueno, vamos a ver qué me sorprende y en distintos vivos de anteriores le he preguntado, y el otro día me escribió Nico, un consultante tuyo, me escribió ayer a la tarde y me dijo, Seba, me dice, me emocionó tu vivo, qué sé sos mi abuelo, me decía. Y yo decía, wow. Y le digo, yo soy consultor, dice, y me atiendo con Edgardo. Le digo, mira, mañana tengo un vivo. No, me decía, no puede ser. Y no, le digo, nada, mi mamá tiene diabetes, mi papá murió con un ACV, pero también teniendo diabetes. Mi abuelo Leopoldo, muere de diabetes. Se terminó, murió 70 y pico, pero también con diabetes. Y en mi clan la diabetes está presente. Y vos cuando me dijiste diabetes dije, guau. Y si yo le pregunto y si yo le pregunto la fecha, ahí me termina Y mi fecha de nacimiento es 4 del 6. Vos sabés que te iba a mandar un mensajito preguntándote la fecha. Eh, Sabemos que es importante. Sí, yo soy 2 del 11. 2 del 11. Después y después por nombre, por todo sacamos, ¿viste? Terminamos de sacar la ficha y te agarré la cabeza y decir, ¿viste? Eh, muy, Bueno, muy, este vivo, o sea, muy hermoso, muy lindo todo lo que ahí me pone mi negra, mi esposa, tu me esposa. pone, me pone un mensaje, tu mamá, porque Bueno, mirá cómo será, y digo, la diabetes, la madre y la abuela materna tienen un papel fundamental, ¿no? En este síntoma, que en este caso vos sos mi mamá. Y gracias a una toma de conciencia que hice de estas vacaciones, posterior a eso, vos me haces esta invitación a este vivo tan profundo y, y vos sabés que y lo ayer relacionado con la construcción. ya, y estamos construyendo un futuro tan abundante, tan feliz y en paz. El jueves tuve mi consulta, porque nosotros vamos a consulta, y que eh, estuve con Seba Luche y hice los 4 primeros pasos. Eh, Uf, y ahí es cuando la madre, viste, está muy presente en todo lo que nos transmite, en todo lo que siente, en todas las vivencias, en todo.
y fue muy fuerte todo o sea, fuerte y qué valiente Seba, ¿viste? Y te das cuenta de muchas cosas y la amo a mi mamá, agradezco todos los días tenerla, abrazarla, le digo, no, no te preocupes, no te, ¿viste? Y ver cosas que vos decís, "Wow, esto me marcó, esto, pero acá está Seba y va a hacer su propio camino, ¿viste? Y la confirmación que vos vengas y me digas esto es la bioexistencia, ¿viste? Tal cual, tal cual. Eh, Vamos desplegando ahí el universo eh, perfecto para el momento de conciencia en el que estamos. Y nada mejor que hayas trabajado estos cuatro primeros pasos. Yo digo, es un ejercicio tan lindo, tan, Andrés, sí, sí, tan cercano al consultante, poder acompañarlo en ese momento donde está recibiendo ese alimento de la mamá, el alimento, y sabemos que el alimento está relacionado con la dulzura de mamá, es el momento donde mamá, nosotros estamos dentro de esa burbuja que es mamá, y digo, es tan significativo cuando recibimos ese alimento y lo que nos alimentamos que nos permite crecer y de lo que está atravesando mamá en ese momento, que sin querer compartirnoslo, lo estamos recibiendo, porque entendemos que también eso nos garantiza transitar lo que venimos a transitar. De hecho, más allá de, tenés ese universo ahí con diabetes, que es muy posible que todo lo que vayas comprendiendo o vayas viendo cómo también se plasma ahí, donde quizás aquellos de una manera distinta o sus valores empiezan a dar mejor. De hecho, creo que hay un caso, no sé si era de Sabrina, que había compartido, de una consultante que estaba trabajando economía y que su papá transitaba una diabetes y ya no estaba en su nivel. ajá, sí, sí Eso que es lo más fuerte, digo, que tiene la existencia consciente, que no es que solo el trabajo propio nos va a llevar a sanar nuestros síntomas, sino que vamos a ver desplegado en el universo la transformación de síntomas que son nuestros, porque los estamos poniendo ahí. De hecho, uno de mis pulsos más fuertes era la depresión por la que transitaba mi papá, eh, que parte de mi camino en Humano Puente fue eso, poder llevar adelante una consulta donde otro se sanaba, totalmente disruptivo. Y yo he visto a mi papá cambiar sus síntomas de depresión, de que vaya mermando y que haya días que me llama y me llama en un estado de plenitud absoluta, de que en realisis su niñez y que venga a la semana y todos esos recuerdos que él me transmitía de una infancia dolorosa, donde el sacrificio estaba, que lo atravesaba y todo eso, tenga los mejores recuerdos de esa infancia, de esa adolescencia. Y vos decís, Perdona de que te interrumpa, pero ¿de qué fecha es tu papá? mi papá es del 6 del 5, 6 de mayo. Sí, está relacionado con vos, Sí. y Y, vos sos mi mamá, digo. Eh, y con mi papá, cuando a mí me hace un clic, mi papá muere joven, a los 69 años, muy joven para mí. Y yo tenía tengo, pues, tengo excelentes conexiones y hemos hablado. Y cuando él se jubila y entra también en un estado depresivo físicamente, y se dejó. Y eso a ahí fui cuando yo dije, yo no, o sea, yo tengo que ir a ver qué pasó. Y desde ahí, viste, no paré y hoy encuentro todos los días eh, y le agradezco y abrazo a mi hijo, abrazo, porque todo ese abrazo que a ellos les faltó, esa comunicación, esa diabetes de amor, de comprensión, de que ellos no tenían que salir tan chicos a todo ese trabajo, ¿viste? A todo ese esfuerzo, eran chicos.
Y le dice, pero ¿cómo no entendés? Sí, lo entiendo y por eso, y, y, y todos los días me levanto y abrazo a mi viejo, abrazo a eso a, a que en el clan haya más amor, ¿viste? Y creo que por lo que vos me decís, por lo que es hermoso lo que me decís, lo que me contás, y va por lo mismo. Tal cual. Comprender que el amor es lo que nos va a sanar y poder abrazarnos a ello eh, es lo que nos va a dar ese pulso para poder sanar nuestro universo. Más allá que a veces, yo justo ahora este último tiempo estuve transitando, ¿no? Un momento de observación donde encontraba como un vacío en mí, pero también comprendiendo que estoy en ciclo de ancestros que pasaron por muertes, por duelos y demás. Justo lo comenté en el último que pude participar de la economía del PAC, pero con la certeza de que hay que seguir trabajando en uno, porque digo, la vida normal o la que se llama normal nos va a llevar por distintas situaciones y quizás hasta estamos acostumbrados de ese sentirnos de todo, la economía, de los políticos, del vecino, de mi familia, de mi pariente, de esto y del otro. Pero el camino a la existencia consciente te va a llevar al lugar de comprender, de transitar esos lugares, pero de traerlo para mí, para decir, che, a ver, pará, ¿y por qué me molesta esto? ¿Qué cambio tengo que hacer en mi vida? ¿No? Y empezar a relacionarnos de otro lugar con nuestros seres queridos. Yo he transformado mis relaciones más cercanas con mis hijos, en las que iba por un lado, y de hecho fue también uno de los pulsos que me llevó al camino interior, donde yo me encontraba repitiendo situaciones que habían sido las herramientas que habían tenido mis padres conmigo desde su historia, en realidad de las que yo había puesto ahí para poder trascender esto y poder sanarlo, y poder observar algunos momentos con mis hijos me llevó a este camino interior, porque comprender que quizás el amor que yo sentí que no recibía y que sí estaba, porque uno se detiene y observa y decís, che, claro, no, esto era el amor que tenía para darme, era lo que había aprendido, o era Claro, la solución que había encontrado para su propio dolor y me la transmitía a mí, porque digo, aquel camino de conciencia que no tiene ese autoconocimiento va a tratar de ejercer un control sobre los hijos desde un lugar, desde el dolor propio de uno, y con lo que quizás uno hubiera necesitado en ese momento, o lo que cree que hubiera necesitado en ese momento. Pero entender que nuestros hijos tienen solución y que la mejor forma de acompañarlos es desde la palabra, desde la conciencia, no desde el grito, no desde la penitencia, sino desde la comprensión, de llevarlos a esas autopreguntas, acompañarlos de ese lugar. Es significativo porque estamos creando un universo nuevo, estamos colapsando un universo nuevo. Porque si los tenemos ahí, aparte mismo el hecho de decir, che, bueno, esto le está pasando a mi hijo, me lo traigo para mí. Yo estas vacaciones y hasta el día de ayer tuve unas charlas, pero que jamás hubiera pensado. Y poder acompañarlo y transitarlo, más allá de que por ahí la respuesta que tiene mi hijo no me gusta. Decir, che, a ver, ¿por qué tiene esta respuesta? ¿Desde qué parte mía sale? ¿Qué tengo que tomar conciencia ahí en este lugar? Y acompañarlos en esa serenidad donde no prevalece el caos, prevalece el equilibrio en ese entorno, donde ellos se sienten que pueden venir a charlar cualquier situación que estén atravesando y que tengan plena confianza en nosotros, totalmente. eso nos garantiza que estamos creando un universo tan lindo. Yo hoy veo a mis hijos, la mía más grande cumple 24 en abril, el otro tiene 21, el otro 18, y te viene y dice, che, papá, che, mamá, y vos, y unas charlas de conciencia y una charla y vos decís, wow, y no, desde que son chicos hasta
siempre los dos con mi esposa, viste, muy presente, muy escuchándolo y entendiendo, y ahora más con esta herramienta, hace 6, 7 años, y vos decís, pero me estás contando mi historia cuando yo tenía tu edad, vamos a verla juntos, a ver qué me venía a mostrar, y son tan sanadoras, van a tener, ya son evolución nuestra. Y no está mal y está muy buena. Ayer fui a pescar con mi hijo a la tarde. eh, Vamos a pescar de los 3 años y él es apasionado de la pesca. Y me dice, papá, vos no sabés pescar con señuelo, con esto. Y me enseñó a pescar con señuelo. Y yo por dentro decía, wow, esta es la evolución. Y entender que mis ancestros pescaban para comer en Girona, en España. Y hoy un padre, un hijo, están pescando de placer y el hijo le está enseñando y se están entendiendo. Y ese universo, acá vamos a darle para, como dicen, "Mire, vamos a darle para que tengan, ¿viste? Para que tengan, ¿viste? Para que tengan, para que... Y yo decía, wow, qué bueno todo esto. Es muy lindo, ¿viste? Y nuestro hijo es... Sí, es que sí, yo digo, ¿qué universo me voy a dejar ahí en esa existencia que soy? Porque también la existencia consciente te lleva a comprender eso, que estamos continuamente retornando y que ya estamos retornando ahí en esa existencia, que no paramos de hacer una experiencia humana hoy desde la creencia yo, que soy Edgar, pero entendiendo que vengo a solucionar también desde la experiencia de mis hijos, desde esa fractal que soy también ahí. Entonces, eso también nos lleva a este camino tan profundo de, che, ¿qué universo me voy a dejar? Y vos fíjate que vos decís, allá en Girona íbamos a pescar para comer, y hoy, hoy vas a pescar, sí, seguramente para comer, pero en un lugar de cosas resueltas, desde un universo mucho más lindo y desde un acompañamiento donde vos también le estás dando a tu hijo ese valor Claro. en el cual Sí, él te viene a enseñar. Y vos estás creando un universo, yo digo, a ver, mis hernias de disco, L4, L5, L5, S1, estaban relacionados con esa desvalorización, también con los pares, ¿no? Un hijo no es un par, pero de la desvalorización que había sentido mi papá y todo mi clan, y vos a tu hijo le estás dando una valorización mucho más profunda, y es más, que eso lo va a llevar a una valoración mucho más eh, interna con respecto a sus pares, porque yo hoy le estoy enseñando a papá. exacto. Eso para un hijo es un tesoro tan enorme, porque no sé cómo lo habrás atravesado vos, por lo menos desde mi lugar, es como que siempre cuando uno era chico te callaban o te decían, y de hecho yo lo había replicado, desde no, 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 yo soy el adulto y yo tengo razón, lo que vos decís no. Y no lo hacían de lo malo, sino de lo que habían aprendido, pero era la palabra del Tal hijo. cual, No, no, te callás y yo no, o sea, y ese dolor que tras la vida contemporánea que se fue y hoy se va de 52 entendió eso y lo fue y lo sacó, lo descargó de una manera, acá estoy yo, ¿viste? Y hoy en cada lugar que te plantás, decís, acá estoy yo, acá está Seba, eh, y era 52 años, imagínate 30 años atrás, acá se dice lo que yo, si no te va y vos decís, ¿cómo? Mi opinión, me tengo que ir y me voy a cagar de hambre, me voy a, ¿cómo? Ese es esta vida contemporánea. Y el dolor que quedó ahí, y no lo decía de mal, era lo que había aprendido. Y tal cual, cuando vos tal entendés, cual. Y sí, sí, y comprender los miedos para que tanto vos o yo no vuelva a pasar por lo mismo que habían atravesado ellos. Eso libera absolutamente de juicio porque comprendes, ah, claro, no, cuando vamos comprendiendo la historia, la vamos conociendo. Claro, mi papá tenía un miedo absoluto con respecto a esto. ¿Cómo no me va a prohibir o callar ante esta respuesta mía?
pero claro, tenía un Y ahí miedo, es cuando uno, eran sus miedos, sí, sí, de la muestra de amor de sus miedos, de su incertidumbre, de la protección, de una burbuja para que no te pase nada. exactamente. Y nosotros teniendo la oportunidad de eh, permitir que nuestros hijos puedan expresarse, dar su parecer. No solo eso, sino que, che, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Desde dónde? Yo digo, así como tu hijo te enseñaba a pescar, estas vacaciones yo la planeé en un lugar donde había para hacer deporte. Y había cancha de tenis, el más chico juega al tenis. Digo, bueno, como para que también compartir, generar ese vínculo, esa conexión desde lo lúdico, desde el juego y demás, que yo me pongo a pensar, y más allá de ser un padre presente y de mi historia que me lleva, ¿no? Por ese lado, era como que siempre faltaba algo más, faltaba ahí, siendo presente, pero como que siempre faltaba eso. Y claro, yo lo que no me permitía era jugar, porque yo de chico, a mis 6 años, ante una situación con mis padres, eh, que es, digo, la primera escena que atravesé así, que no tuve la herramienta para resolverlo, yo me tuve que ir convirtiendo en ese adulto. No digo que no jugué en mi infancia, pero fue la sensación de que siempre tenía que estar preparado para ese adulto que tengo que ser. Y yo me encontraba después en situaciones con mis hijos que por ahí me decían, papá, venía a jugar. Por ahí sí de chiquitos era como que estaba, pero después en un momento era como que estaba más abocado a mis cosas y no darle importancia a eso que ellos querían hacer. Hoy en conciencia digo, wow, digo, cuánto, pero también poder transitarlo y decir, bueno, hoy como adulto y siendo un ser de conciencia, cuando mi hijo me pide algo, lo que sea, decir, che, che, por más que no tengas ganas, hacelo. Hacelo porque eso va a colapsar un universo y le estás enseñando a eso nuevo que tiene que ser mejor, que tiene que estar esta conexión, donde el amor es eso que nos va a permitir sanar y que en esa nueva existencia que soy, porque yo no sé si mi diabetes va a seguir estando acompañándome o se va a ir en algún momento. De hecho, me permitió también mejorar un montón de aspectos, tanto desde lo biológico, desde lo físico, para transitarlo de una mejor manera, pero que en esa experiencia que vienen a hacer ellos, con un padre diabético, en realidad, mejor dicho, no con un padre diabético, porque yo no soy diabético, sino que transito una diabetes, que esa diabetes en realidad sea lo que permita tener una nueva historia con ellos y que ellos puedan llevarlo adelante y que esa historia se sane. Que Está en ese grupo, sé que yo a mi yo hijo sé que necesitar eso. lo acompañé siempre a todos lados por todo ese fútbol, rugby, todo. Y luego otro día con 21 años me dice, pero vos nunca jugaste al fútbol conmigo. Y dije, pero ¿cómo si yo te acompañé Wow. a todos lados, todos lados, estuve con vos, y la madre también. Pero sí. Y, y yo decía, ay, al primero te viene la defensa, ¿viste? Te viene como el guerrero que estuvo allá atrás y lo primero que pone el escudo para que no le sigan. Y después paré y digo, dice, y sí, capaz que eso es lo que él, y le quedó, y no está mal que te lo esté diciendo porque te lo está exponiendo y a ver cómo lo tomás, ¿viste? Y mi papá tampoco nunca jugó al fútbol. O sea, y vos ves esa sutileza, y allá, y mi papá capaz que, mi papá fue abandonado a los 10 años. Eh, a su vez, mi abuelo fue abandonado a los 4 años. Y vos entendés la historia y esta es la evolución que estamos transformando constantemente. Y si a vos te molesta, te duele, hacelo distinto, ¿viste? A ver para qué viene, para poder transformarlo y que la evolución de nuestros hijos sea más sana, más abierta, más consciente. Eso es lo que... Edgar, Edgardo, Sí, pasaron... Edgar, Edgar. ¿Eh? Edgar, Edgar está bien. Más Nada, cortito.
Pasaron 57 minutos y yo quiero que quede grabado. La verdad que fue hermoso este vivo. Yo siempre veo, yo no podía aparecer en vivo, no podía escuchar en vivo, no me podía ver así, y hoy me veo así. Y yo cierro mi parte, te agradezco, es un honorazo haber tenido esta charla tan profunda, tan abierta, tan linda. Te veo distinto, yo vi todos los videos del pack y te veo totalmente distinto y solamente agradecerte y honrarte y te dejo a vos que te despides. Bueno, como no puede ser de otra manera, todo eso que ves distinto en mí es tu transformación y que vos traigas esto de no, que no podías verte en vivo o escucharte. Yo también pasé por esas situaciones, pero la existencia consciente nos lleva a ese lugar, ¿no? De, che, si vos estás solo, si es tu universo, ¿quién te va a venir a decir? Y cuando te vengan a decir algo, fíjate desde dónde viene, ¿no? Que eso te va a fortalecer. Fue uno de los aprendizajes que tuve en este camino y qué mejor que lo traigas en este finalizar para que este pulso no solo sea nuestro, sino que se transforme en todo nuestro universo y que todo el que pase por acá para escucharlo, para y que le resuene la historia, lo que sea, que no dude de dar esos pasos, porque es universo y qué mal puede pasar por meterse para adentro o por exponerse o por salir a hablar. Así que nada, yo honro este momento, agradezco lo maestro que sos con todo lo que desplegaste ante mí. Sumamente agradecidísimo hoy ya enero y haciendo un vivo, una invitación. eh, que decir que bueno, ese trabajo interior que voy haciendo y que vas haciendo está dando sus frutos y que estamos sembrando las semillas para seguir creciendo y transformar el universo. Bueno, ¿qué más decir, no? Que agradecido. Deja tu página porque esto después se ve, lo van a ver, Ah, bueno, para bueno. quien quiera. Eh, en Instagram me van a encontrar como Edgar Nordenstrom. Ingresan ahí, ahí está la landing page, bueno, los vivos, todo, digo. Y como es esto, digo, el que haga el camino, el que comience un ciclo de consulta, que lo inicie con el que sea, ¿no? Con el que resuene, digamos, acá somos dos grandes consultores con este camino interior, sabiendo que estamos aprendiendo día a día, siendo más sabios día a día, concibiéndonos ignorantes, porque nos damos cuenta Bueno, de eso, y que siempre va a ser el consultor que pongan delante, que elijan, va a ser el perfecto para esa instancia y para lo que les viene a- a- a mostrar, ¿no? Y acompañar para transitar. Que no duden que es su propia existencia y que se conviertan en ese valiente, en ese guerrero, en ese sabio, en ese maestro, comprendiendo que todo lo que están desplegando es para ustedes, para mí en este caso, para seguir transitando y creciendo en este camino y transformándonos y pudiendo conectar con el amor, que eso es lo que nos va a llevar a esa mejor existencia. te agradezco, nos seguimos viendo para darnos, en cualquier momento nos vamos a dar un abrazo personalmente y muchas gracias por tu tiempo. Tal cual así, tal cual así. Nada, por mí agradecidísimo y un honorazo que me hayas hecho partícipe de tus vivos acá para charlar un ratito, mate de por medio. Dale. Nos estamos viendo, Edgar. Un abrazo grande. Nos vemos. Igualmente.